¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Bien, el tema que corresponde al día de hoy se refiere al origen y formación del castellano. Nuestro propósito para esta sesión será conocer la evolución histórica del castellano y valorar la influencia léxica de otras lenguas en el enriquecimiento del léxico castellano. Muy bien, empecemos entonces. Vamos a iniciar hablando sobre el sustrato lingüístico. Este sustrato lingüístico es el nombre que se le da a la lengua que a causa de la invasión, conquista, factores culturales, dominio u otro evento queda sustituida por la presión de otra lengua. Y aquí justamente vamos a hablar de las lenguas primitivas. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, que podemos observar, esta se encontraba habitada por distintos pueblos que hablaban lenguas diferentes. Algunos de estos pueblos fueron los siguientes. Estaban los vascos, los celtas, los íberos, también estaban los tartesios, los fenicios, los griegos y los cartagineses. Hasta la actualidad, el pueblo de los vascos habita en el norte de España y parte de Francia. Su lengua, el euskera o vasco, no desapareció con la llegada del latín a comparación de las demás lenguas. Bien, ¿cuáles son los términos vascos que existen hasta el día de hoy y que nosotros utilizamos? Pues tenemos, por ejemplo, la palabra alud, mochila, boina, chatarra, bruces, pizarra, izquierda, son términos que corresponden básicamente a la lengua vasca. Y son palabras obviamente de origen prerromano. También tenemos algunos términos que corresponden al celta. Por ejemplo, hasta la actualidad utilizamos el término cerveza, colmena, páramo, vasallo, gancho, camino y otros más. Ahora, también vamos a hablar sobre el estrato lingüístico. ¿Qué es el estrato lingüístico? Un estrato es el conjunto de elementos que se han integrado con otros conjuntos para la formación de una lengua. ¿Y cuáles son estos elementos que se han integrado a otros para formar la lengua? Pues en este caso vamos a hablar sobre la romanización. Los romanos invadieron la península ibérica en el siglo III a.C. y su influencia política y militar persistió hasta el siglo V después de Cristo. Una vez declarada Hispania provincia romana, los invasores organizaron y colonizaron la mayor parte del territorio peninsular. Impusieron sus costumbres, su cultura, sus normas jurídicas y obviamente su lengua, que venía a ser el latín. En el tiempo en que Roma colonizó la península, se usaban hasta 3 tipos de latín. El primero de ellos era el latín clásico o literario, que era la lengua en la que escribían los grandes poetas romanos. El latín urbano, usado en las ciudades por los patricios y los ciudadanos en sus conversaciones diarias. Y por último, el latín vulgar, usado por el ejército y los colonos. De este nacerían las lenguas romances. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una colonización y por ende las personas que van a llegar a la península vienen a ser obviamente las que corresponden al ejército. Así es que es el latín vulgar el que se va a implantar dentro de este territorio. La única lengua que se salvó de desaparecer y continúa hablándose, lo que ya te mencionaba, es el vasco.
Ahora bien, hablemos del superestrato lingüístico. Un superestrato lingüístico es el conjunto de características lingüísticas dejadas por una lengua invasora. Las invasiones germánicas, o también llamada la invasión de los visigodos. Ya en el siglo V después de Cristo, un conjunto de pueblos que todavía no habían sido conquistados, a lo que los romanos dieron la denominación general de bárbaros, invadieron las provincias romanas. Esto originó un rompimiento del vínculo político, social y militar con Roma, y las formas vulgares del latín traído por los legionarios empezaron a diferenciarse cada vez más, no solo de la lengua romana, sino también entre las diversas regiones que dejaron de pertenecer al imperio. Las invasiones germánicas. Los visigodos, pueblo de origen germánico, fueron los que se establecieron en la península ibérica. Paulatinamente fueron adaptándose a las costumbres y lenguas propias de la región, romanizándose profundamente, sobre todo desde su conversión al catolicismo en el siglo VI. ¿Cuáles son las palabras de origen germánico introducidos en el latín vulgar y que hasta hoy nosotros podemos utilizar? Tenemos dentro del vocabulario militar, por ejemplo, las palabras guerra, tregua, guardar, botín, guardián, galardón, bando. Vocabulario de la casa, por ejemplo, toldo, sala, banco, jabón, toalla, guante, rueca, aspa. Y nombres propios, por ejemplo, Álvaro, Fernando, Rodrigo, Rosendo, Ildefonso, Elvira y otros. La invasión árabe. Los árabes invadieron la península ibérica en el año 711 después de Cristo, es decir, en el siglo VIII. Casi todo lo que se conoce ahora como territorio español cayó bajo la dominación musulmana. Esta cultura influyó mucho, tanto así que se formó el pueblo mozárabe, que no era más que cristianos bajo el dominio de los árabes. El profundo y fructífero contacto con la cultura y las lenguas árabes proporcionó una significativa cantidad de vocablos que hasta hoy empleamos en nuestra lengua. ¿Cuáles son las palabras de origen árabe o arabismos que utilizamos hasta la actualidad? En matemática, por ejemplo, tenemos los términos álgebra, cifra, cero, algoritmo. En química utilizamos la palabra alcohol, azufre. En la alimentación, hasta ahora podemos utilizar el arabismo albóndiga, fideo, naranja, sandía, almíbar, limón, aceituna. En la agricultura usamos la palabra azúcar, aceite. En la artesanía los términos albañil, alfiler y en el comercio la palabra almacén o aduana. Luego vamos a tener el surgimiento de las lenguas romances ya en sí. La expresión lengua romance o románica proviene de Roma, de la expresión hablar a la romana, muy usada en la época de la influencia visigoda y que sirvió para señalar a las personas que hablaban en algún dialecto del latín vulgar, que aún permaneció vigente, tomando cada vez más su propia personalidad, región a región, en los antiguos territorios del Imperio Romano. Con el transcurrir de las centurias, estos hablares a la romana fueron transformándose y adquiriendo su propia personalidad, llegando hasta nuestros días con sus propios nombres: castellano, francés, italiano, portugués, provenzal, rumano, sardo, catalán, el romanche, el gallego y el dálmata. ¿Cómo se forma el castellano? La llamada Guerra de la Reconquista le costó a los españoles alrededor de 8 siglos de penurias y enfrentamientos contra los árabes. Los reinos cristianos, replegados en la zona montañosa del norte, combatieron contra los musulmanes que dominaban todo el sur y el centro de la península.
En los reinos del norte lentamente se fueron diferenciando los romances gallego, castellano y catalán. En el centro y sur de la península los árabes hablaban el árabe y los hispanogodos el mozárabe. Los habitantes del reino de Castilla fueron siempre los adelantados en la guerra de la Reconquista. Siempre estuvieron en el límite entre los cristianos y los árabes, y fueron ellos quienes consiguieron lentamente replegar a los musulmanes hacia el sur de la península. Con ese espíritu combativo, independiente y abnegado, reflejado en las mismas costumbres de la población, se fue nutriendo el romance que hablaban. El romance castellano recibe así una marcada personalidad frente a las otras lenguas. Y ahora vamos a pasar al desarrollo de las preguntas.